matrimonio, su ministerio. Bendecimos su negocio, Señor, y que todo lo que toque, conforme a tu voluntad, Señor, sea prosperado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Y el pueblo de Dios dice... Amén. Gracias, Señor mío. Buenas tardes, pueblo. Dios bendiga. Hemos alabado, hemos glorificado al Señor. Amén. Qué bonito es siempre que te recuerden que uno tiene que ser primero adorador, después todos los demás, pero uno tiene que ser primero el adorador, ¿verdad? No podemos quitar esa parte de nosotros que es la que nos acerca cada día más a Dios, porque a Dios le agrada ese olor fragante, ¿verdad? Antes era el olor de los carneros, de los sacrificios, pero dijo que ya esos los olores los tenían cansados, ¿verdad? Que los corazones no cambiaban. Y el olor que le agrada al Señor, un corazón que lo busque en espíritu y en verdad. Amén. Entonces, este es el Evangelio de locura que nosotros tenemos que llevar en nuestras vidas. La palabra de Dios, ¿dónde nos manda? Dice que nos manda a Jerusalén, a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra, ¿verdad? A predicar de su nombre, ¿verdad? Y esa parte de ese pasaje que lo vemos en Hechos 1, del 8 al 9, simbolízalo en tu vida. Yo no voy a ganar naciones cuando primero no he ganado Jerusalén, no he ganado mi casa, no he ganado Marbella, ¿verdad? Primero hay que ganar Jerusalén, en el sitio donde estoy, después iremos a Judea, después iremos a Samaria y después iremos a los confines de la tierra. Pero el Señor siempre quiere las cositas por paso, ¿verdad? Hay gente que quiere ganar las naciones cuando todavía no ha ganado Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Tu entorno, lo que te rodea. Después hay una salida, después vamos a Samaria, ¿verdad? Voy a mi vecino, a mi vecina, a mis amigos, ¿verdad? Y así vamos extendiendo el Evangelio. Pero todo viene progresivamente. Cuando se empieza por... ¿Tú has visto un albañil levantar un tabique por arriba? ¿A que no? ¿Dónde se empieza? Es bruto, seguro. Empieza poniendo ladrillitos, ¿verdad? Uno encima de otro,
hasta que la construcción es perfecta. Y el Señor, cuando la gente quiere buscar una imperfección, su palabra es perfecta en todo. Por eso nos ayuda a que vayamos poquito a poco, porque incluso te podría pesar un evangelio a tu manera, el correr demasiado. El correr demasiado no trae cosas buenas. Yo de pequeño me caía un montón. ¿Sabes por qué me caía? Porque nací pies planos y me se enredaban los pies cuando corría y siempre caía. Pero el Señor quiere que hagamos las cositas poco a poco, poco a poco. Yo me tuve que, antes de seguir corriendo, tuve que centrarme en mis pies, ¿verdad? Me operé de pies planos para poder correr más. Nosotros tenemos que analizar cómo está nuestro entorno, cómo está nuestra vida en Jesús, cómo están nuestros asientos en Jesús. Muchas veces habla Angeline de eso, no tenemos excusa de que el asiento de nosotros esté vacío. Eso no significa, no somos religiosos, la gente rápidamente se siente atacada, evidentemente hay personas porque están trabajando, otros que de verdad tienen fuerzas mayores, ¿vale? Eso Dios sabe el porqué, a Dios no puede ser burlado, pero hay otros que sabemos que han retrocedido en lo que creían, y eso es lo que a Dios no le agrada, y esos son los estudios que estamos llevando, ¿verdad? El peligro de olvidarnos de Dios. ¿Tú sientes peligro al olvidarte de Dios? Porque el creyente, el cristiano, debe de saber que nosotros estamos bombardeados por dardos del enemigo, por continuas pruebas, pero el Señor siempre va a estar con nosotros en nuestro desierto, para que nuestra ropa no se desgaste, para que nuestros calzados no se desgasten, un simbolismo de nuestra fe en Cristo Jesús permanezca, de que tu fe permanezca ferviente en Cristo Jesús. El cristiano se desgasta o su sandalia, que es un simbolismo del camino del creyente, cuando le pasa eso porque no está yendo en la dirección de la tierra prometida, se ha perdido en el desierto, se ha perdido en su vida espiritual, y el Señor quiere siempre y nos avisa, cuídate, ¿cómo está tu vida espiritual? Entonces vamos a profundizar más adentro. Hay muchas personas que han dado testimonio en sus vidas de servicio, de entrega, de constancia, como esta hermana que ha fallecido ahora, Mileni, ¿no? Mideli del grupo de Aglo, la hemos tenido muchas veces en esta casa, hemos ido a Málaga, hemos estado también en su iglesia. Desde aquí mandamos un abrazo a su familia y a ella donde esté, que seguramente está en Cristo Jesús, por su fe y por su constancia. Yo doy gracias porque Dios nos halle en el día que venga por nosotros haciendo así, como deberíamos de estar haciendo, sirviendo hasta lo último de nuestras vidas, ¿verdad? Esto no como se empieza, sino como se termina. Por eso doy gracias al Señor por el tiempo que le ha tenido, por las vidas que le habrá predicado, por las vidas que habrá llegado el Evangelio a través de ella, y que ha sido un instrumento muy bello para el Señor, seguro en sus manos, porque todos somos bellos cuando nos dejamos trabajar por Cristo Jesús. Yo quisiera darle un fuerte aplauso por esta sierva. Santo eres Dios mío. Gracias, Señor mío. Gracias por ella. Gracias. Bueno, hermanos, pasamos de una pérdida, pasamos por nacimientos nuevos, ¿verdad? También quería dar gracias, pues tenemos a Paco y Eugenia, ¿no? Han tenido ya a un bebé, ¿cómo le iban a poner? Santiago, ¿no? Como el hermano de Jesús, ¿no? Pues nada, Dios bendiga. Seguramente, ¿sabe alguien cuánto ha pesado el niño? 3 kilos
3 kilos y pico. Has nacido ya titulado. Qué maravilloso, qué grande, qué gordo. Yo también nací con cerca de 4 kilos. ¿Y la medida cuánto ha medido el niño? ¿Sabía alguien la medida? Parece que no, pero siempre se pregunta a la embarazada, no, ha medido 53, no, a 48, ¿verdad? Ha medido 55. El niño mide, la niña mide menos que el varón. Y yo, si esos detalles que nosotros lo hablamos como seres humanos, pero sé que y sabemos que por la palabra de Dios Él lo hace todo perfecto. Él tiene la medida, el peso y tiene un diseño creado para esa criatura, que empieza a caminar ahora. Y nosotros como pueblo ferviente en Dios tenemos que orar para que se cumpla ese propósito en su vida, igual que se cumpla el propósito de nosotros en nuestra vida. Había un hombre en la palabra de Dios que el Señor puso la mano por él, ante el enemigo, ¿verdad? ¿Quién fue? Job. ¿Qué dijo? ¿Has visto a mi siervo Job? Ninguno como él, ¿verdad? ¿Y él por quién oraba? Por él, por su casa, por sus hijos. Qué bueno, ¿verdad? Que nosotros, no espere que tu hijo ore, no espere que el que está en pecado y está perdido ore, sino seas tú el que mantenga al ejército de Dios despierto, vivo. Tú eres el que tiene la fe y tú eres el que puede extender la mano de Dios, ¿verdad? Incluso el que tiene fe la para en la ira de Dios contra su pueblo, contra su hijo. ¿Qué hacía Moisés? Cuando Dios se airaba, ¿verdad? Iba ya con él a castigar el pueblo, ¿verdad? Moisés hacía así, se tiraba al suelo y le pedía clemencia al Señor. ¿Qué van a decir de ti, papá, que los sacates para acá para morir? Entraba en una reflexión, ten misericordia con ellos, ten paciencia, ¿verdad? Y el Señor recapacitaba, ¿verdad? Y paraba su mano. Eso que ustedes ven en la palabra están en sus hijos. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. ¿Tienes a hijos perdidos como los tenía Moisés? ¿Tienes rebaño en tu casa? Ora por ello. Pídele al Señor misericordia por ello, que tenga paciencia. Dile al Señor, Jesús dijo, si yo quisiera, no pediría a mi Padre y mandaría aquí un ejército. Mi reino no es de este mundo. Tu reino que estás en Cristo Jesús no es de este mundo. Y tú tienes que utilizar las armas de arriba. Señor mío, envía ángeles, arcángeles, querubines, que cuiden lo que tú me has dado. Pues yo no llego. Yo no soy como tú, que en todo lugar estás, todo lo sabes y todo lo puedes, pero tú sí, Señor mío. Mira si mi hijo, si mi hija, si mis familiares están pecando, a través de tu Espíritu Santo, regadúyalo de toda verdad, avergüénzalo, Señor, para que se vuelvan a ti. Pero somos nosotros los que tenemos, somos los atalayas, los vigilantes de nuestras casas y de nuestros hogares. Es un peligro de olvidarnos de Dios. Porque tú puedes estar aquí y te digo una cosa, puedes estar olvidado de Dios, ¿eh? Esto no es una religiosidad, yo vengo, me siento, que me empapen la oreja, que me suene bien como el que ha puesto una música en su casa, sino la palabra tiene que ser cortante, la palabra tiene que discernir los pensamientos, algo estoy diciendo bien, algo estoy diciendo mal, y la palabra tiene que dolerme, porque la palabra tiene que penetrar en mi vida, la palabra tiene que producir cambios en el creyente. La palabra cuando se lanza y en el creyente no produce cambio, el creyente está muerto espiritualmente, como el que oye al vecino. Y la palabra que tiene vida tiene hasta que atormentar a los demonios que hayan aquí sentados. Jesús entró en la sinagoga, ¿verdad? Y el demonio allí saltaba diciendo, Jesús, ¿qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús reprendía, ¿verdad? Y callaba.
Y ellos se maravillaron. ¿Qué doctrina es esta? ¿Verdad? Pues la doctrina verdadera de Jesús. La doctrina que cambia, la doctrina que transforma las vidas. Y eso es lo que quiere el Señor. En estos estudios que estamos llevando, que todavía estamos con el título, porque el estudio es amplio, ¿verdad? Él le dice el peligro de olvidar a Dios. Tenemos 3 temas. Y uno es no olvidar la gloria del desierto. El segundo, ¿por qué nos olvidamos del Señor? Y el tercero, ¿cuál es el peligro de olvidarnos de Dios y las consecuencias que trae? Y eso lleva a varios puntos que lo iremos viendo, pero seguimos nada más con el título. El peligro de olvidar de Dios, porque el Señor pues, no me deja avanzar a otros puntos sin pararme bastante en el peligro que tenemos de olvidar a Dios, ¿verdad? Porque podríamos pasar al punto 1, olvidar la gloria en el desierto, todo lo que ha hecho el Señor, que ya lo hablaremos, pero vamos a parar más en el peligro de olvidarnos de Dios. Y hay un pasaje que está en Deuteronomio 8, del 11 al 18, donde se centra este tema, donde nos avisa claramente y contundentemente lo que va a pasar en la tierra prometida. La tierra prometida, ¿quién es? ¿Quién es la promesa? Cristo Jesús. Y que por muy torpe que seamos, lo conseguiremos. Cuando tú lees la palabra y ves el pueblo de Dios en el desierto, había gente bruta y necia, ¿verdad? Y los reverdes y el corazón endurecido y lo que costaba empujar a Moisés a ese pueblo para seguir hacia adelante, ¿verdad? ¿Recordáis cuando se levantó la serpiente y se puso en un vástago por la reverdía, por las habladurías que tenían ellos, cómo la serpiente envenenaron a aquel pueblo y tuvo que levantar aquella serpiente de bronce del cual ella la miraba y tenía que sanar el pueblo de Dios? Simbolismo de volvernos al Génesis, de volvernos al principio, de retomar en la fe que hemos creído para no ser envenenados y estar peleando contra el mismo Dios. Porque la reverdía, sin darnos cuenta, en la obra de Dios no trae dirección, trae muerte espiritual. Y el Señor quiere que siempre nos volvamos y siempre da una solución. Solución para el creyente. O miraba la serpiente que se puso en el vástago, o moría. O te vuelves o mueres. El creyente, siempre que notemos algo, que lo vas a notar al proceder de tu vida, porque ¿quién está exento de caer? ¿Quién está exento de pecar? ¿Quién está exento de dudar? ¿Quién está exento de tener pensamientos contrarios? Si el enemigo está para eso, para romper los propósitos que están en ti. El mundo está gobernado por él. A Jesús le dijo, te daré la gloria de estos reinos. Y todos estos reinos porque a mí ha sido dado. Aquí hay una influencia muy negativa, pero tenemos una influencia verdadera que solo podemos permanecer en ella cuando nuestra visión está puesta en Jesús. Si no, este mundo te atrapa, este mundo te engaña. Y en vez de ser un creyente, eres un envase lleno de enemigos que en vez de la palabra traerte vida, te molesta, te turba, como los demonios que saltaban en la sinagoga. Jesús nunca vino a molestar, vino a amarte, a curarte, a sanarte, a liberarte, a traerte a Él. Él siempre trae una respuesta a nosotros en nuestras vidas. ¿Tú lo crees así? Yo lo creo. No he visto justo desamparado,
No lo he visto, no lo he visto. Porque lloro mucho por mi casa, pero también tengo mis oraciones por los siervos que tengo delante de mí. Porque yo le digo, lo que yo veo que tú haces en ellos, lo voy a recibir yo el día de mañana. Y no he visto justo desamparado, ni que el Señor no los guarde. Y eso lo he visto en mis ojos, ¿por qué? Porque la intimidad que yo tengo con Dios no la sabes tú, ¿verdad? Cuando yo pido al Señor, papá, veo a alguien que está mal, veo a alguien que está caído, y yo después oro y veo cómo se despiertan, cómo se levantan, cómo quita la enfermedad, cómo quita esto, y yo digo, no es justo que tú lo tengas desamparado, tú eres fiel y verdadero. Yo lo creo así. Y la palabra de Dios, lo que tú siembras, vas a recoger. Bueno, peligro de olvidarnos de Dios. El peligro de olvidarnos de Dios es un sensor que debe de tener el creyente. Hay infinidades de avisos en la Biblia sobre olvidarnos de Él, que estaremos viendo en estos estudios. Yo, antes de proseguir, tengo aquí una paradita, porque esta palabra, pues, este fin de semana, pues estuve en la iglesia de Carmona, ¿verdad? Y estaba allí con los hermanos, y el pastor pues me llamó a compartir un poquito y pude dar testimonio, porque el testimonio tiene poder, ¿verdad? Entonces yo quería puntualizar unos pasajes que están en Juan 5, me gustaría que en casa se leyerais Juan 5, que habla sobre la fe que vence al mundo, el testimonio del Espíritu Santo y el conocimiento de la vida eterna. ¿Tú tienes esos tres testimonios dentro de ti? Vamos a leer solo la fe que vence al mundo, la fe que es imparable, la fe que te hace permanecer y la fe que te va a llevar al fin con Cristo Jesús. Primera de Juan 5. Todo aquel que cree en Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí hay unas afirmaciones, ¿verdad? Y si hacemos los deberes y en casita vemos esto y vemos los avisos y las reflexiones que tiene esta palabra sobre la fe que vence al mundo, el testimonio del Espíritu Santo y el conocimiento de la vida eterna que seguimos leyendo en Primera de Juan 5, veremos que en todos estos pasajes al final viene un aviso. En este que hemos leído dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí tenemos un aviso que solo podremos vencer al mundo por la fe en el Hijo de Dios. Pero después leemos el testimonio del Espíritu Santo y al final de este pasaje vemos también otro aviso y dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida en él. Y cuando leemos el conocimiento de la vida eterna en Primera de Juan 5, también dice al final, hijito,
guardaos de los ídolos. Y termina, amén. Guardaos de las otras doctrinas, de otras enseñanzas. Guardarse. El creer es fundamental. El creer nos ayuda a llegar al final. Y cuando hablaba a estos chicos sobre eso, pues yo noté que había sanidad. Noté que algunos lloraban. Porque antes de comenzar la palabra, dije que esto era para los más viejos. El testimonio tiene poder. Mi testimonio era para los recién llegados. Que lloraban, algunos querían hablar conmigo. Pero cuando dije esta palabra para los viejos, el aviso de olvidarnos de Dios, un hombre me decía desde su asiento, te amo, y cuando después bajé, ese hombre me decía, ni siquiera era del centro, ni siquiera tenía un familiar en el centro, ese día había venido acompañando a otra persona, familiar de alguien que estaba ahí en el centro, y lloraba lágrimas extendidas, porque se había olvidado de Dios. No podemos olvidarnos de Dios, nunca. Dios tiene que ser lo primero en tu vida, tiene que ser ferviente. Tú puedes tener casa, puedes tener familia, puedes tener trabajo, pero nunca te olvides de Dios. Tendrás una separación, una muerte. El que no tiene a Dios, hemos estado leyendo en nuestros avisos, no hay fe. Por lo tanto, si no hay fe, no hay vida eterna. Y nosotros hemos sido llamados para tener vida eterna. Y no solamente saber de Jesús, porque los demonios creen y tiemblan, sin embargo le espera un final horrendo, sino la fe es la constancia, la perseverancia en Cristo Jesús. ¿O no hemos leído en Deuteronomio 8, cuando leemos ese pasaje y en los avisos que marca el Señor, sí declara que el Señor nos tuvo allí enseñándonos en nuestros desiertos? Pero cuando llegamos a la tierra prometida, dice que ahí se confirma el pacto que hizo con nuestros padres. Entonces ahora que el Señor te quitó de tu sufrimiento, ahora que el Señor te sacó de tu problema, aquel día que recibiste a Jesús y te salvó para vida eterna y te hizo cruzar por un desierto en tu proceder como cristiano y estuvo probando si de verdad tú escuchabas a Dios, escuchabas sus mandamientos, sus estatutos y obedecías como el Padre enseña y instruye un hijo. Pero para hacerte bien en los días posteros, y dice que cuando llegamos a la tierra prometida, dice, ahí confirmaré el pacto, ahí empiezan a derramarse las riquezas, tú todavía no has saboreado lo que Dios tiene para tu vida. Solamente Dios estaba afirmando tu corazón en obedecer en los desiertos. Deuteronomio 8, 11 al 18. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Deuteronomio 8, del 11 al 18. Dice, cuídate de no olvidar a Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te he ordenado hoy. No suceda que comas, te sacie y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuviese te aumente, y se enorgullezca tu corazón. Y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes, o sea, de problemas, de aflicciones, y de escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte ¿qué? Hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. La palabra tiene un tiempo, ¿verdad? Jesús entró en la sinagoga y le dieron el pasaje de Isaías, ¿verdad? ¿Y qué hablaba el pasaje de Isaías? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para sanar, para liberar, para sacar a los cautivos de sus cárceles, sus prisiones, ¿verdad? Pero termina diciendo esta palabra: hoy se ha cumplido delante de vosotros. Y ellos se quedaron maravillados, ¿verdad? No entendían. Hay un tiempo, un crono y un cairo, hay un tiempo de espera, hay un tiempo de cumplimiento. Hoy la palabra habla en este final como en este día. En este día, hoy, porque la palabra es para ayer, es para hoy, es para futuro. En este día, hoy, el Señor, no te olvides que ahora es cuando vamos a empezar a trabajar las bendiciones que tengo contigo. Te afligí en el desierto, pero estaba probando tu obediencia. Hay gente que sigue en su desierto muchas veces por no aplicar la palabra. ¿Tú has visto a las personas que quieren coger la palabra? Esto sí, esto no, ¿verdad? Yo vengo cuando me da la gana, yo vengo cuando quiero, no me sujeto, no me someto, no ofrendo, no diezmo. Como si tú no aceptas los estatutos, las ordenanzas y lo que aplica el Señor en tu vida, ¿te crees que ha terminado tu desierto? 40 años. Y dime tú a mí si ellos no eran judíos. Es que ya no vivo en la ley, ni yo tampoco, yo vivo en la gracia. Y tú sabes que en la gracia lo hago por amor y por entendimiento, no por obligación. No te creas que yo hoy en día incumplo algo y el Señor me va a castigar y me siento, porque el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Pero sí sé que lo tengo que hacer. Y cuando empecé a practicarlo, la fe, la certeza, la convicción de lo que no veo, pero lo veo, y me hace comprender, me hace analizar, me hace cruzar, me hace creer, me hace aplicar. Cuando me di cuenta, llego a la tierra prometida y ahora son otras luchas, ¿verdad? Viene la riqueza, vienen las vacas gordas, viene la prosperidad, pero también dice el Señor: no te olvides. El examen no ha terminado. Y los propósitos que tengo contigo acaban de empezar, porque ahora es cuando voy a derramar las promesas que tengo con Abraham, con Isaac y Jacob, en tu vida. Tú no has visto nada todavía, acabas de empezar. Y yo quiero seguir viendo cosas en Cristo Jesús. Quiero seguir viendo muchas cosas en este burrito, en tu vida. Que no es por el que corre ni quiere, sino por el que Dios tiene misericordia. Por el que cree. Porque por muy torpe que he sido, al creerle lo he conseguido. Y dice que eso en el creyente causa gozo y alabanza en el Señor. ¿Tú sabes lo que causa gozo y alabanza en el Señor? Que se siguen cumpliendo cosas en tu vida y dices tú: gracias, papá. Y no en mi vida he imaginado en la vida lo que tú estás haciendo, vamos, ni en los mejores de mis sueños, lo que tú estás haciendo conmigo. Pero es que te digo una cosa, papá, quiero que sigas sorprendiéndome. Porque al sorprenderte, tu testimonio sigue ganando más poder. Porque Él, cada vez, la palabra tiene que confirmarse en el creyente. Y Él dice que te va a poner en el lugar más alto para que brilles, ¿a qué?
al vecino, a los hombres. Porque una luz no se esconde. La fe tuya, si le crees a Jesús, no se va a esconder, sino se tiene que manifestar para aquellos que no creen. Yo no puedo, y tú le puedes decir en su cara, mentira, te falta fe. Créele a Él y Él hará. Aplica la palabra en ti, no en el otro. A veces escuchamos la palabra, ese es para el vecino de al lado, ese es para el hermanito, ese es para la hermanita. Aplícatela tú, en tu vida. Yo siempre me la aplicaba yo y sigo aplicándomela yo. Entonces, nosotros como creyentes debe de manifestarse la gloria de Dios en ti, ¿verdad? Tú miras a tu alrededor y sabes quién es el creyente que está saliendo de Egipto. Dice tú, su faraón la mató a Jesús. Jesús se ha mostrado con mano fuerte en su problema, con poder ha aplastado su problema. Ha creído, clamó al cielo y papá vino y lo rescató. Dice tu gloria a Dios. Pero ¿cuántos creyentes mueren en su desierto? ¿Cuántos creyentes no ven la tierra prometida? ¿Cuántos creyentes se pierden en los primeros 2 duros que le dan? Se pierden en la prosperidad. ¿Cuántos creyentes se olvidan de Dios cuando consiguen aquello que le pidieron? Dame una casa, dame un trabajo, dame un novio, dame una novia. Toma, hijo, porque ustedes siendo malos no le dais una piedra cuando tu hijo te pide más pan. ¿Qué os daré yo más si ustedes me pedís? Y papá, cuando le pedimos, nos da. Cuando lo buscamos, ¿qué hace? Y cuando llamamos, ¿qué hace? Él siempre es bueno. Él no es como tú, como yo, que hacemos excepciones de personas. Él hace llover para justo, para injusto. Él no se preocupa. A ver, venía 10 leprosos, ¿qué quiere que os haga? ¿Que os sane? Os voy a sanar. De los 10 solo se dio uno la vuelta. Muchos de los que fueron sanados ni aparecieron luego en la Biblia. Tú que has venido por tu milagrito o por tu salvación en Cristo Jesús. O por tu tormenta en Cristo Jesús, porque hay de aquellos que pisotean la sangre del unigénito Hijo de Dios. ¿Esto viene del diablo? No. ¿Mi tormenta es del enemigo? No. Es que el del Señor no nadie puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. Tú no puedes recibir a Cristo. Cristo te compra con precio de sangre, muriendo por ti en la cruz, y tú vuelves a ser el mismo malhechor o la misma malhechora que antes, volviendo al pasado y siendo un burlador de rescate y utilizando a Cristo Jesús a tu convenio. El Evangelio es muy serio. No podemos olvidarnos de Dios. Y no te pongas delante de mí. A mí, te digo como me decía a mí hace muchos años un pastor, a mí me da igual lo que tú hagas. Me gustaría que te fuera bien, pero para que te fuera bien tienes que obedecerme a mí, no, a la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios, Él no hace excepciones de personas, sino se aplica en todos aquellos que creen. ¿Tú crees? Nosotros, yo pienso que creo. Yo pienso que el pueblo de Dios que estamos aquí creemos. Yo veo las victorias que se van produciendo en Cristo Jesús. También veo muchas veces la duda, el retraso,
en el desierto, en hermanos, en hermanas, que siempre están en el mismo proceder. Me da lástima. Nosotros podemos hacer como Moisés, gritar, atalayar, decir, pero es que tú eres el que tienes que hacer. La salvación es individual. A las puertas de la tierra prometida, un Moisés que terminó su proyecto en Dios, en victoria, con sus más y sus menos, empujó a un pueblo muy duro, el pobre. Pero después vino el Señor por su cuerpo. Vemos a un Josué empujando todavía a un pueblo duro, 12 príncipes y 2 dieron buen testimonio nada más. No te creas que aquí somos más perfectos que ellos. Muchos que no ven, nada más que ven problemas a la dirección de Dios. Nada más que ven la gente grande y nosotros somos pequeños, somos como langostos y el Señor nada más que diciéndolo, sois duros de corazón, no recordáis cuando tu ropa y tu calzado, cuando te he protegido de serpientes, de escorpiones, cuántas victorias te he dado, y sigues con tus quejas, y sigues con tu deuda, pues no entrarás a la tierra prometida, no entrarás al reposo del Señor. ¿De quién depende? De nosotros. La palabra del Señor es clara, decide tú. Toma la decisión tú. Yo prefiero que la palabra siga impactando en mi vida y que papá pueda decir desde arriba, porque dice que somos espectáculos de los ángeles, y puede decir desde arriba esas palabras que le decía el hijo pródigo, y decía, mira, estaba perdido pero ha sido hallado, estaba muerto pero ahora tu hermano vive, y la palabra ha hecho un impacto en mi vida y ha producido un cambio que he podido volver a la casa y volver de aquellos caminos que iban en contra de Dios. Pero si la palabra hace una mella en mi vida. El hijo pródigo, cuando salió de la casa, no escuchaba a su padre. Escuchó a su corazón. Y el corazón del hombre es malo y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Solo lo conoce Dios. El padre lo único que pudo hacer es quedarse a la puerta. Papá, el día que su pueblo se rebeló contra él y querían un rey como lo tenían las demás naciones, lo único que hizo es esperar a la puerta. 400 años, hasta que sus hijos lo llamaron. Y dice, los encontré. Estaban perdidos. El Señor siempre quiere ese encuentro con nosotros. El Señor siempre viene y la palabra siempre viene para los perdidos de la casa de Israel. Como dice en Mateo 15, 24. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor no quiere ni que nos perdamos, ni que estemos perdidos. La palabra es para unirnos siempre a Él. Por eso tenemos que entender la palabra para que siempre nos una, nos unifique como ese cuerpo que quiere Jesús. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros, ¿verdad? En Juan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Aquí se realiza una exhortación a permanecer en Cristo Jesús.
nos convertimos en pámpanos de la vid, el secreto para una vida espiritual fructífera. ¿Sabe qué es un pámpano, no? Una ramita que sale, ¿verdad?, de otra rama y crece sus propias hojas y después da su propio racimo y su propio fruto. Ese bastaguillo que sale, que somos tú y yo cuando nos injertamos en la vid verdadera, en la vid, ¿verdad? Y esa vid produce un pámpano en nosotros, una nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Y salimos, ¿verdad? Y ahora empezamos a crecer, a ponernos hermosos, empezamos a crear hojas en nosotros y tenemos que producir un fruto agradable al Señor y producimos esas uvas hermosas que dan un buen vino de gracia al Señor. La gracia, los frutos y la gracia al Señor es la gratitud, el servicio, el proclamar lo que se hizo en tu vida a otras vidas, el tener el carácter de Jesús, pasar aquello que estaba muerto a vida. La palabra de Dios dice que no se prediquen cuando haya una doctrina. Eso dice la palabra. Cuando llegáis y la persona tenga una doctrina, y aquellos que están perdidos, que están caídos, exhorta. ¿La palabra para qué? Para construir, para edificar, para exhortar, para traer vida, para traer unión, para traer reconciliación con Dios, ¿verdad? Ahora bien, está claro que la exhortación a permanecer, él implica una responsabilidad por nuestra parte, no todo lo que hace el Señor, así que encontramos aquí un llamamiento a la vigilancia, un llamamiento a la vigilia, un llamamiento a permanecer atalayas y vigilantes en nuestro Señor. ¿Tú eres una atalaya? ¿Eres un vigilante? ¿Experimentas y tienes experiencia de comunión con el Señor o solo tienes una comunión con el Señor cuando estás en la casa del Señor? Pues entonces serías religioso. Porque cuando estamos aquí en la casa del Señor y la palabra nos toca, verdaderamente yo siento que la palabra está tocando, hay gente que se queda impactada con la palabra, pero la pregunta y la preocupación es si esa comunión permanece en las casas y en las vidas cuando no están dentro de la iglesia. Porque esa es una relación personal con Jesús. El Señor quiere que la palabra haya cabida en nosotros para que produzcamos frutos siempre agradables a nuestro Señor. Dice, ¿qué significa permanecer en Cristo Jesús? Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que había creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En qué tengo que permanecer? ¿En lo que yo creo? Si verdaderamente permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad. Si no permanezco en la palabra, no puedo conocer la verdad, no puedo conocer la tierra por medida, no puedo llegar a conocer ni lo que se le prometió a Abraham, ni Isaac, ni Jacob, porque no estoy permaneciendo o permanezco en parte. Y a la verdad os hará libre. Si conocéis la verdad os hará libre. Probablemente no nos equivocamos si decimos que permanecer en Cristo Jesús es equivalente a permanecer en su palabra. Está claro, ¿no? Que si no permanecemos en la palabra, no estamos en Cristo Jesús. Permanecer en la palabra es estar en Cristo Jesús. Lo demás son fábulas, invenciones. Que hace no me acuerdo. Sí, Pablo en la iglesia de los Corintios exhortaba
porque verdaderamente la gente creía en Cristo Jesús, pero había otros con otro tipo de predicaciones que iremos viendo más adelante que decían, sí, está bien, pero nos hace falta algo más. Y entraban en oraciones, en rituales para que bajaran ángeles, para que nos hablaran, unas cosas, un esoterismo muy raro que Pablo avisaba que todo lo tenemos en Cristo Jesús. No hace falta nada más que permanecer en la palabra. El creyente que permanece en Cristo Jesús, porque fue rescatado, son aquellos que aman a Jesús y aborrecen el mundo, y aquellos que aman el mundo no conocen a Jesús. Y Jesús todavía no ha hecho mella en ellos, porque todavía siguen amando las cosas de este mundo. Todavía no han tenido bastante o han olvidado el dolor que le causó un día en su vida, ¿verdad? A veces no nos pasa eso, que hemos sufrido algo, después viene un refrigerio en nuestra vida, va la vida bien y me olvido de aquello que sucedió y después tengo otra vez la osadía de volver para atrás porque olvidé los dolores que se pasan ahí. Por eso dice la Escritura que hemos estado leyendo, Deuteronomio 8, acuérdate de la casa de servidumbre donde fuiste rescatado, acuérdate del desierto que te hice pasar, acuérdate que estaba estableciendo la ley en ti, la obediencia en ti. Mi camino siempre es traerte bien en los días postreros, pero es fundamental que aprendas estos pequeños rudimentos, hijo, obedecer, oír, aplicar, hacer. Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y esto sabemos que el que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Ahora bien, permanecer en la palabra de Cristo implica mucho más que la manera de aceptación intelectual de ciertas doctrinas. ¿Qué doctrinas son? Doctrinas cristianas. Implica también el cumplimiento práctico de sus demandas, confiar en sus promesas, adoptar su visión del propósito de la vida humana en las decisiones que tomamos, depender siempre de Él. ¿Tú le presentas a Dios tus proyectos? Confiar en que se suplirá todo lo que necesitamos para dar fruto para su gloria. Pues yo muchas veces me meto a lo mejor en problemas en el sentido de que a veces le pido al Señor algo que no está que es gigantesco para mi mente. Pero la palabra dice que Él me suplirá para que demos fruto en toda abundancia en Él. Y yo lo creo. ¿O Noé se preocupó por la madera? Pero construyó. Entonces dile tú al Señor, yo quiero construir. Dame tú la madera. Ser leales y fieles a su propósito, ser fervientes en la comunión con el Señor por medio de la oración, practicar con devoción la adoración y el trabajo en la iglesia de Cristo junto a otros miembros. No olvidarnos que esto no es presentado aquí como una opción, sino como un mandato del Señor. Tenemos que saber que Cristo viene. Yo no voy a construir ya como Noé, pero sí estoy construyendo mi vida espiritual. Y Él viene con galardón, Él viene con pago. Y no viene por pago por lo que te ha dado, por los dones que te ha dado. Viene por lo que hiciste con los dones, si los multiplicaste en el tiempo que estuviste allí, o los guardaste, como aquel siervo malo. Tuve temor de ti, porque tú haces donde no hay nada, haces salir.
Y yo guardé el don. Y no lo multiplicaste. ¿Te conformaste solo con eso? Siervo malo, inútil. ¿No sabías que tu amo venía? ¿No tenías que haber dado eso a los banqueros y haber producido? Para que yo cuando viniera haber recogido lo mío y haber recogido los frutos. ¿O te llamé o te rescaté solo para que me dieras los que yo te había dado? Produce en Cristo Jesús. Si no, tu trabajo es en vano en Cristo Jesús. Y dice, y yo en vosotros, porque parte de Cristo hay un compromiso inalterable de estar con los creyentes, una comunión más profunda, íntima. Él quería ir más allá de una relación entre un maestro y su discípulo. Él quería compartir una vida y una amistad con nosotros. Esta relación es necesaria para nuestro alimento espiritual y la capacidad de producir frutos. No podemos producir frutos si no tenemos comunión con Jesús. No podemos producir frutos si tus deseos no son trabajar para Cristo Jesús, engrandecer el rebaño de Cristo Jesús y trabajar en la obra de Cristo Jesús. Tú estás trabajando en tus propios intereses, tú estás mirando tu propio ombligo y nada más que quieres inflarte tú, pero no estás hecho para el diseño de arriba de los cielos y para trabajar para la gloria de Cristo Jesús. Sigue viviendo el viejo hombre y la vieja mujer en ti. Y el Señor quiere que trabajemos para lo de arriba, no lo de aquí de abajo, que perece, sino trabajemos para lo que trae vida eterna. Y eso es en Cristo Jesús. ¿Cómo permanecer en Cristo Jesús? Una vez que estamos unidos a la vid, solo necesitamos seguir disfrutando de toda su vitalidad por medio de la permanencia en ella. No debemos movernos de aquí. Eso implica renunciar constantemente a todo mérito propio, a toda sabiduría propia, a toda voluntad, fuerzas propias, con el fin de apropiarnos de Cristo, de la fuente inagotable de la vida espiritual. ¿Queremos ver la gloria de Dios en nosotros? Soltemos el timón de nuestras vidas. Este hombre que ves aquí fue ante un sinvergüenza. Y quería batallar la vida y ganar la vida como el peor. Rápido, pues me llevó a la muerte. Cuando solté mi vida en Cristo Jesús, todo cambió. Y cuando a veces no alcanzamos propósitos en Cristo Jesús, porque todavía estamos dirigiendo nuestra vida. No tenía capacidad, no tenía dones, no tenía nada. Era sabiduría humana, que es diabólica y terrenal, dice la palabra, y me llevó acerca de la muerte. Y Cristo Jesús vino allí. Cuando el pez y el mundo me tragó, ahí vino a rescatarme. Pero tenéis que recibir la señal de Jonás en vuestras vidas, eso dice la palabra, ¿no? ¿Cuál es la señal de Jonás? Volver al propósito del Señor. Hacer la voluntad de Cristo Jesús, no la tuya. Que tú tengas anhelo por la casa, que tú tengas anhelo por la obra, que tú tengas anhelo por pensar en el futuro, en el día de mañana. Tu mente está anileada a cosas de arriba. No un día y otro, y otro, y otro, y otro, y no se piensa en nada. Pero este mundo sí está pensando en frustrar los planes. Cuando quieras hacerlo ya es tarde. Y los hijos de Dios, cuando viene un celo a tu vida, es porque ¿qué vendrá adelante? ¿No aporreaban la gente el arca cuando ya la tenía construida Noé? Ya es tarde. La puerta se ha cerrado.
La lluvia viene. Cristo viene. Esta es la locura del Evangelio, la fe, la certeza y la convicción de lo que no veo, pero lo creo. Porque tenemos que escuchar en la era del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, pero es necesario que yo me vaya, porque el Espíritu Santo que va a morar en ustedes os va a guiar hacia mí. Entonces yo obedezco una voz que me habla a mi corazón, que me habla a mi mente. Prepárate, Antonio, prepárate, hijo mío. Viene esto, viene aquello, y yo voy obedeciendo al Espíritu de Dios que mora en mí. Pero es que no solo mora en mí, mora en ti. A mí no me puede estar diciendo una cosa diferente a ti. Bueno, si verdaderamente tenemos el Espíritu, porque Moisés solo se salvó de su casa. Para mantener una auténtica vida espiritual en el mundo, los creyentes han de permanecer unidos íntimamente en Cristo. Esto requerirá una fe activa que se manifiesta por medio de la meditación en la palabra, la oración, la limpieza constante por medio del autoanálisis, el testimonio a otros, la comunión con los hermanos. Esto implica un esfuerzo por nuestra parte, porque de otro modo la corriente de este mundo nos arrastrará en una dirección contraria. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, permanecer en su obra, en su casa, en su mandato, en lo que Dios le agrada. Resulta obvio que un pámpano no puede producir uva si no está bien conectado a la vid. Y de la misma manera tampoco el creyente puede llevar fruto si no está vitalmente unido a Cristo. De esta estrecha unión depende la vida, la fuerza, el vigor, la felicidad, la fertilidad en el creyente de producir fruto. De otro modo, separados de Cristo, los creyentes se marchitan, se secan, puesto que no tienen los mismos recursos necesarios para vivir, y mucho menos para producir fruto. Por lo tanto, nuestra dependencia de Cristo debe ser total y absoluta. Pero todos no es perfectos en Cristo Jesús, ¿verdad? Sufrimos ataques. Esta vida está para ponernos las zancadillas. En Egipto no se levantaban los pueblos en contra de Dios, no salían los problemas, pero aunque yo puedo tener problemas como otro que no cree, pero él está solo y yo tengo a Cristo Jesús en mi vida. Y esa es la fe que tiene que tener el creyente. No me va a suceder nada que Cristo Jesús no quiera. Cristo Jesús, papá, tú quieres que yo llegue hasta aquí, conforme estoy ante ti. La muerte ya para mí es ganancia. Aquí no paro de sufrir, no paro de batallar. Pero si tú me dices que está aquí, tengo que batallar y seguir hacia adelante. Porque se está confirmando el pacto en la obediencia. En Colosenses 1, 5 al 6 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, lleva fruto, crece también vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo hablaba que todo era perfecto y todo lo teníamos en Cristo Jesús, pero algunos predicaban, como hemos estado hablando, que algo nos falta más en Cristo, que está muy bien lo que predica Pablo, pero... y añadían, y ya avisa la palabra, si alguien nos predica un evangelio diferente a este, sea ángel, sea quien sea, ¿qué le tenemos que llamar? Anatema. Cristo es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre sino por medio de Cristo Jesús. O sea, yo voy a oír a Cristo Jesús.
la palabra profética más segura y más perfecta. Tú a lo mejor puedes transversar, te puedes equivocar. Cristo Jesús, no. Yo me puedo equivocar, pero si tú estás atento no te llevará al error, porque tú te estás informando, te estás aplicando, estás estudiando. Nosotros tenemos que cuidarnos de las doctrinas, del engaño de algunos creyentes, pero después de esto había entrado en la iglesia algunas personas que les enseñaban de Cristo y de su evangelio. Podía ser suficiente como comienzo de su experiencia espiritual, pero que si deseaban progresar espiritualmente, necesitaban otras prácticas avanzadas. Evidentemente el apóstol estaba muy preocupado por estas corrientes de pensamiento que estaban entrando en la iglesia de las Colosas, porque sabía que no era verdadera, revelante para Dios, sino simplemente filosofía hueca, sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a sus rudimentos humanos. Ahora nada más que se habla de prosperidad en las iglesias, de avance, de esto, de lo otro, y no se habla del temor a perder la salvación, de perder la vida eterna. No, está garantizado, está ya firmado. Ay, como vivo en la gracia, ¿pecaré? Y dice la palabra, de ninguna manera. ¿Tendrá el Señor consideración con el justo igual que con el injusto? ¿Yo recibí al Señor Jesús y puedo hacer lo que a mí me dé la gana? Es que yo, en ver, la doctrina de... Yo lo recibí y tengo la garantía de que seré salvo. No, la garantía de ser salvo por creer. Y la creencia conlleva obediencia, conlleva aplicarlo. Si tú no aplicas, tú no tienes fe, es evidente. Entonces la palabra no se va a aplicar de ti. Y la tierra prometida confirma el pacto que hice con vuestros padres, se confirmará allí al final, como terminamos en Cristo Jesús. Cuidado con lo que os quieren sacar de los propósitos. Te voy a contar un chiste que me contaron el otro día allí. Dice que había 3 hombres, un pastor y 2 curas, ¿vale? Vamos a entrar en vigilia porque la ciudad está muy mal. Y dice, venga, vale, vamos a unirnos, ¿verdad?, en fe y vamos a orar. Pero cuando llevaba un tiempo, a ninguno de los 3 parecía eso bastante. Escúchame, algo está pasando aquí. Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no nos contamos nuestros pecados unos a otros? Y verá cómo Dios obra ahí, ¿verdad? Y entraron en las doctrinas, ¿verdad?, que no voy a mentarlo, ¿vale? La confesión, ¿verdad? El primero que cae es el pastor. Y se los cura, oye, ¿cuál es tu pecado? Y dice, os voy a contar, ¿eh? Pero hemos dicho que, mira, que cada vez que veo una mujer, yo todavía eso lo tengo, los ojos me se mueven solos. Y dice, ¿pero cómo va a hacer eso si usted es un pastor? Arrepiéntese. Shh. Dime el tuyo ahora. Ahora toca al cura. Y se pone, mira, mi pecado es que meto la mano en el cepillo y topa a mí. Pero ¿cómo que topa a ti? Topa a ti. Dice, topa a mí. Nada para el creyente, nada para el necesitado. Topa a mí. Lo siento, es que no puedo evitarlo. Y se pone, pero ¿cómo va a ser eso? Arrepiéntete. Hemos dicho que nos íbamos a contar las cosas. Y el último, el otro cura, y se pone, ¿y tú cuál es tu pecado? Y se pone, mi pecado es que todo lo que escucho lo cuento. Te cambiaron la doctrina. Habla con papá,
Cuéntale tus cosas. No te lleven al engaño, no te lleven al error. Todo trae consecuencias. Aquellos dos seguramente fueron divulgados. Y el criticón, el único bueno. Cuéntale tus miserias de lo alto. Y si algún día cuentas tus cosas, hasta para contar tus cosas hay que tener sabiduría. Porque hay gente que te estigman. No le hable, el Señor perdonó tus pecados, los tiró al fondo del mar y dice, no se acordará de ellos ni te acuerdes tú. Si tú fuiste antes lo que fuiste, cuéntaselo a alguien que está en la misma posición que tú para salvarlo. Pero a un ciudadano normal le cuentas tú a lo mejor el hombre o la mujer que tú eras antes y dice tú y huye de ti y lo divulga como el cura. Porque no tienes sabiduría para saber quién tenías enfrente y con quién hablar. Amén. No te olvides de tu Señor, que es los estudios que estamos llevando. No te olvides de Dios. Ten preocupación de olvidarte y de entrar en los engaños y los rudimentos de este mundo. Amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Santo eres tú, Padre. Alabamos, Señor. Te bendecimos, papá. Gracias, Señor Dios. Ahora vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a despedir este tiempo para que el Señor nos siga trabajando ahí en nuestros hogares. Amén. Damos la gloria al Señor y la honra, papá. Te bendecimos, Jesús mío. Gracias, Señor mío, porque tú estás siempre, como pastor que eres, empujándonos, Padre, a llegar al propósito que tienen cada uno de nosotros, Señor. Pon la fe ferviente en nosotros. Ayúdanos a aplicar la palabra. No solo a escucharla, aplicarla. A tener ese gozo y esa adoración cuando vemos que al aplicarla se están cumpliendo cosas en nuestras vidas. ¿Cómo voy a ver tu gloria si no aplico? Ayúdanos, Señor mío, a tener fe, esa certeza, esa convicción de lo que no veo, pero lo espero en ti, Señor mío. Y sobre todo afirma nuestros corazones en tu casa y en tus propósitos, Señor, para nunca olvidarnos de tus estatutos, de tus ordenanzas, porque tú nos estás probando como padre a un hijo para llevarnos a buen puerto y buen fin, Padre mío. Queremos llegar a ti. Ayúdanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dijo, amén.